bases necesarias para que, pues, ustedes puedan hacer sus análisis estadísticos de una manera, pues, más formalizada, más sencilla, entre otras cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla y me confirman si se ve, por favor. Ya se ve. Ok, listo. Bien, pues como ya mencionaron, yo soy Jesús Javier Bol Maldonado. Actualmente funjo como coordinador de informática y estadística en lo que es la gestión 23-24 del Comité Permanente de Publicaciones Médicas. Y pues sí, es un ámbito y una rama que me gusta demasiado desarrollar en el equipo nacional. ¿Por qué? Porque desde pequeño siempre me ha gustado lo que son las herramientas informáticas y siempre me he considerado pues como una parte así de hasta de tener todo en orden, por así decirlo, ¿no? Bien, voy a encender mi cámara y ya saben, ¿no? Cualquier cosa, pues me pueden escribir, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, entre otras cosas, ¿no? Perfecto. Bien, voy a darles una leve introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que estadística, cuando hablamos así se nos viene a la mente muchísimas cosas. Ah, es muy difícil, no sé qué estadístico voy a usar, no sé por dónde comenzar, no sé qué tipo de datos voy a utilizar, cuál es el método de investigación que voy a usar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esta charla para ustedes? Pues, primero que nada, que ustedes comprendan los conceptos básicos de estadística descriptiva e inferencial. Vamos a ver unas diferencias y cómo podemos comprenderlos de una manera más sencilla. También vamos a aplicar métodos estadísticos para el diseño de investigación, es decir, qué es lo que más solemos usar, ¿no? Vamos a analizar datos de investigación usando hojas de cálculo, vamos a usar el programa estadístico de Excel con el fin de que hacer unas variaciones ahí, un ejemplo con las edades de cada uno de nosotros, y vamos a graficar datos y resultados de investigación de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que comprende lo que es la bioestadística al momento de reportar resultados en investigación. ¿Ok? Perfecto. Bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar primero con las definiciones, ¿no? ¿Qué es la estadística? Cuando uno dice estadística ya se le viene mucho a la mente. Se le viene a la mente probabilidad, se viene a la mente números, se le viene a la mente que les va a doler la cabeza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues la estadística, básicamente, pues es como el arte, ¿no? Vamos a ponerla así, ¿no? Es como una ciencia para que nosotros podamos recolectar datos y a partir de ellos sacar una conclusión, ¿ok? Pero como nosotros estamos dentro del área de la salud, como estudiantes de medicina o si estamos en otra carrera que está dentro de las mismas ciencias naturales, pues básicamente tenemos a lo que es la famosísima bioestadística, ¿ok? La bioestadística es una rama especializada de la estadística que se dedica específicamente a abordar problemas y fenómenos en el contexto de ciencias de la vida, como ya mencioné, ¿no? Y así como la biología, la medicina y la salud pública, sobre todo cuando nosotros hacemos estudios epidemiológicos, ¿verdad? Entonces, esta disciplina utiliza las herramientas estadísticas para analizar datos biológicos y médicos, ¿no? Y vamos a partir de esto, pues, permitir a los investigadores, pues, analizar datos biológicos, como ya mencioné, y sacar conclusiones, ¿no? Pueden ser significativas o no significativas, ya depende muchísimo del caso, y sobre todo tomar decisiones informadas, que esto es la famosísima medicina basada en evidencias, ¿no? O medicina basada en datos estadísticos, ¿no? Entonces, en este ámbito, digamos que el punto de datos que suelen ser más complejos y más específicos campos. ¿Por qué? Porque al final nosotros incluimos variables biológicas, vamos a incluir resultados de ensayos clínicos, datos epidemiológicos. ¿Ok? Entonces, pues, el día de hoy nos vamos a centrar en estudios. Entonces, este diagrama podemos ver cómo se subdivide que es la biostadística. ¿Ok? Nosotros tenemos, a fines prácticos, podemos dividir en estadística y estadística.
nosotros hablamos de una estadística, es pues, como un nombre de describir, sintetizar, ¿ok? Quiero por medio de un índice estadístico. Cuando nosotros tenemos un rango que, por ejemplo, si nosotros vemos que la edad, la posición determinada, tener una, entre otras cosas, nosotros lo que queremos hacernos a poner es el conjunto que para el lector sería un poco más tedioso estar checando uno, estar recordando cuántas personas de cuatro, incluso años, dicha edad, entre otras cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es resumir esto en un índice estadístico y con eso por medio de las medidas de tendencia, medidas de dispersión, de introducción, como nosotros podemos realizar este tipo de cosas. Y esto, pues, los gráficos, ¿ok? Entonces, ya cuando nosotros resumimos el punto de valores, por medio de un solo que hace consecuentemente, pues, de este es el consejo, de esta gran premisa, ¿no? Que dice que una imagen más que mil palabras. Entonces, un método gráfico realmente puede decir mucho más que simplemente redactar los resultados que nosotros tuvimos, ¿no? Por eso es lo que queremos lograr en esta charla. Y la estadística inferencial, que lo, pues básicamente hace es una inferencia sobre los conjuntos. Ok, ya describiste a lo que es la población, ya tuviste la media, ya tuviste la mediana, ya tuviste todo lo necesario para esto, ¿no? Entonces, pues tienes que contrastar tu hipótesis, es decir, si aceptas la hipótesis alternativa o rechazas la hipótesis nula, que ahorita lo veremos. Y tenemos pues varias, ¿cómo les diré? Varias métodos estadísticos para poder, para el contraste hipótesis. Se hace la t-de-Student, la chi cuadrada, entre otras cosas, ¿no? Y el intervalo de confianza, como de qué intervalo en qué intervalo y a qué porcentaje de error mínimo aceptado y aceptado, pues se encuentran estos datos, ¿ok? Entonces, pues en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la estadística descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes de medicina, una de las maneras más sencillas de poder hacer investigación, pues son los estudios epidemiológicos, estudios de salud pública, estudios transversales, entre otras cosas, ¿no? Así que si ustedes quieren escribir un artículo, que es el objetivo, pues, de todo el taller en general, pues, les recomiendo comenzar por estudios de prevalencia, ¿ok? Y aquí es donde más utilizamos los datos descriptivos, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues aquí ya tenemos diferentes tipos de datos. Una vez ya que dijimos cuáles son los tipos de bioestadística descriptiva, bioestadística inferencial, que cuál es el objetivo de cada uno, pues aquí en la estadística los datos se clasifican de diferentes tipos según las características y la forma que pueden estos ser interpretados, ¿ok? Y entonces cada uno de este tipo, de estos tipos tiene las propiedades distintivas y requerimientos específicos para su análisis y sobre todo para la manipulación de los datos, porque al final de cuentas nosotros como investigadores en formación, pues vamos a ver qué onda con los datos, ¿no? Entonces los diferentes tipos de datos son categóricos, ordinales, nominales, numéricos, discretos y continuos. Para fines de este ejemplo les puse los nominales, ordinales, intervalo y razón, pero hay unas subdivisiones más, ¿ok? Por ejemplo, los datos categóricos pues, representan categorías sin un orden específico, mientras que los datos ordinales pues tienen, digamos, un orden jerárquico. Entonces, pues ya dicho esto, los datos nominales son una subcategoría, vaya, de los categóricos sin orden, es decir, los datos numéricos son representados con valores numéricos. Cuando hablamos nosotros de datos nominales o algo así, se refiere básicamente a cuando nosotros etiquetamos algo. Etiquetamos, por ejemplo, le ponemos nombre a algo, nombramos a una variable, nosotros estamos ante una escala, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, pues es importante reconocer la naturaleza de los datos que estamos manejando, pues para elegir las técnicas estadísticas adecuadas y obtener resultados significativos en nuestro análisis y estudios, más que nada, ¿no? Entonces, cada tipo de datos, pues tiene sus propias características y requisitos, los que nos permitirá, pues básicamente utilizar métodos ya apropiados para analizarlos, ¿no? Entonces, ya hablando de los datos de los datos ordinales, por ejemplo, los datos ordinales también representan categorías, pero a diferencia de los datos categóricos, tienen un orden o jerarquía específicos. Y estas categorías, pues, tienen una relación de precedencia o importancia entre sí, pero no se puede determinar
la diferencia numérica precisa entre ellas. Los ejemplos de datos ordinales pues incluyen las clasificaciones del nivel de dolor, es decir, nosotros hemos visto en la práctica clínica que usamos la escala visual análoga para ver en qué del 1 al 10 que si este paciente o esta paciente tiene algún tipo de dolor, ¿no? Con medio de su expresión. Entonces, pues los datos ordinales te van desde que si es leve, si es moderado, si es severo, las escalas de satisfacción, que por ejemplo puede ser muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho, entre otras cosas, ¿no? Va a un orden desde lo menor hasta lo mayor. ¿Ok? Y la y la intervalo, pues básicamente es la escala de medición que mide la diferencia entre dos variables, es decir, de resta o suma entre las dos variables, de qué lado a qué lado van, ¿ok? Y pues esta básicamente es cuantitativa con valores reales, donde el cero pues es arbitrario y pues se puede representar de muchísimas otras cosas, ¿no? Como por medio de una tipo Likert, una matriz de escala bipolar, entre otras, ¿no? Y la razón, pues, es la escala de medida, un modo de medición que permite hacer la comparación del tipo cuántas veces mayor de elemento que otro. Básicamente, pues, es cuantitativa con puntos de cero absoluto, es decir, no hay números, no hay valores numéricos negativos, ¿ok? Son básicamente números enteros que nosotros vamos a utilizar. Esto puede ser un poco más confuso, pero a medida que nosotros vayamos haciendo un ejemplo, pues lo vamos a comprender mucho mejor, ¿ok? Perfecto. Bien, ahora bien tenemos a unas ciertas variables de estudio que nosotros solemos usar. Por ejemplo, tenemos a lo que es la población. Cuando nosotros vamos a sacar ya conclusiones, cuando vamos a comenzar a hacer un análisis estadístico, ya tenemos que hacer primero que nada un muestreo previo. Este muestreo previo, pues puede ser como dependiendo del alcance de investigación de ustedes y sobre todo de la pregunta que ustedes mismos pueden tener. Por ejemplo, puede ser una muestra aleatorio, ya sea simple, puede ser un muestreo, ¿cómo le conocen? No probabilístico, por bola de nieve, dependiendo. El punto de esto es cuando ustedes ya definan las características de la población, pues tienen que tener, pues ya, sacar una muestra representativa de esa población. ¿Por qué? Porque idealmente, como siempre se dice en la literatura o pueden escuchar en otras charlas, lo ideal es estudiar a toda la población, pero como nosotros estamos limitados ya en el concepto de estudiantes de medicina por falta de recursos, por falta de apoyo, por falta de experiencia, entre otras cosas, pues para nosotros lo mejor y lo ideal es hacer un muestreo de toda la población. Y así podemos diferencias sobre una pequeña muestra siempre y cuando respeten ese concepto de aleatoriedad, ¿verdad? Entonces, pues puesto a ello, ya cuando nosotros tenemos nuestra muestra, lo que vamos a hacer es una estimación. La estimación estadística se refiere al proceso de calcular una cantidad desconocida utilizando la información disponible. En el contexto de la inferencia estadística, cuando ya ahorita hablamos de ese concepto de sacar una conclusión de los datos que recogimos, pues la estimación se utiliza para hacer suposiciones o inferencias sobre los parámetros de una población basándose en los resultados observados. Entonces, las estimaciones pueden ser puntuales, como un único valor o por intervalos, ¿no? Que proporcionan, pues, digamos, un rango plausible para el valor desconocido. Entonces, ya cuando nosotros tenemos algún tipo de error aleatorio, cositas así, pues ya vienen lo que son los parámetros, ¿no? Estos parámetros, pues básicamente ya son las conclusiones o los conceptos que ya sacamos a partir de todo esto, vaya. ¿Ok? Perfecto. Estos ya son términos globales que nosotros ya implementamos en investigación. Es algo que solemos usar al momento de estar redactando nuestro protocolo de investigación, ¿no? Sobre todo en el apartado de metodología, que siempre ponemos el muestreo, los criterios de selección, criterios de eliminación, criterios de exclusión, entre otras cosas, ¿no? No sé si alguien tenga una duda hasta aquí, antes de ya de pasar a la estadística descriptiva. Ok, si no, tomo café y le seguimos entonces. Perfecto. Vamos a hacer lo que es ahora
la estadística descriptiva. Ahora bien, ya viene, puede ser complicado, pero créanme que no. Es algo muy sencillo y pues espero que les sirva a ustedes para que ya complemente lo que es su protocolo de investigación, ¿ok? Vamos a comenzar por la definición. Como ya vimos anteriormente, pues básicamente la estadística descriptiva ya, ¿cuál es la finalidad? Pues describir los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la estadística la podemos definir como el uso de datos numéricos que permiten realizar una descripción clara y precisa de las principales características de un grupo de unidades de observación, que son los individuos, ¿no? O el muestreo que nosotros hicimos o las personas que nosotros le recolectamos los datos de interés, ya sea variables demográficas como el edad, sexo, estado civil, entre otras cosas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia a la estadística inferencial? Es que aquí no establecemos asociaciones inferenciales de causalidad, es decir, no empezamos a sacar análisis de correlación, no sacamos a sacar un análisis de asociaciones, entre otras cosas. Solamente estamos describiendo nuestra población, ¿no? Todo lo de interés, que por ejemplo, cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda, cuál es el intervalo de confianza, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre los resumen de datos descriptivos. ¿Qué es lo que más se suele usar en investigación epidemiológica? Pues las famosísimas medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas, nosotros en investigación, una de las principales tareas que tenemos en este campo es resumir la información contenida en los datos para obtener una imagen clara y concisa de la distribución de los mismos. Entonces, para lograrlo, nosotros utilizamos estas medidas de tendencia central, que son fundamentales para determinar los valores que representan el centro o la tendencia de un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, pues en este enfocaremos en tres de las principales medidas, ¿no? Que es la media, la mediana y la moda. Entonces, una de cada de estas medidas tiene las características distintas y se aplica en diferentes contextos, lo que las convierte pues en una herramienta valiosa para interpretar y analizar nuestros datos numéricos, más que nada, ¿no? Entonces, pues aquí representan todo el conjunto de datos, como les dije al principio, por medio de un solo valor. ¿Por qué? Porque a nosotros queremos facilitar las cosas. Al final de cuentas, nosotros no, nuestro lenguaje de comunicación en medicina, pues entre colega y colega, siempre va a ser los números, ¿no? Sobre todo en ensayos clínicos, sobre todo en estudios descriptivos o todo estudio que pues conlleve algún tipo de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, pues este es el reflejo exacto de todos el conjunto de datos, más que nada, ¿ok? Entonces, pues ya vamos a explicar uno de cada uno. Primero que nada, pues supongamos que tenemos este conjunto de datos, ¿no? Que son las edades de 15 personas, pues al azar, más que nada, ¿no? Entonces, a partir de este conjunto de datos es la media. La media, pues, es la forma significativa de representar un conjunto de números que no contienen valores atípicos. Pero, ¿qué serán los valores atípicos? Los valores atípicos son valores que difieren significativamente del resto de del conjunto de datos, ¿no? Estos valores son inusuales o extremos en comparación con el resto de las observaciones y pueden afectar la interpretación de las medidas de tendencia central y la representación de gráfica de los datos. Ok, ¿qué me acabas de decir? Vas a quedarte preguntando. Supongamos que en este conjunto de datos que tenemos 24, 21, 21, 20, 22, etc., etc., pues automáticamente con la vista podemos decir que va desde el 18 al 24. Pero un valor típico, ¿cuál sería? Que dentro de este conjunto de datos de veintitantos años esté una persona que tiene 63 años aproximadamente, o 65 años, o que tenga 100 años, o que, por ejemplo, tenga el doble, 40 años, que tenga 50 años, etc., o que aparezca un número de 50, o darse el caso de que aparezca un número de una persona de 2 años. Esos son los valores atípicos, ¿no? Y estos pueden alterar, pues, lo que es pues los resultados al final de cuentas, ¿no? Estos pues pueden surgir debido a errores de medición. Cuando nosotros estamos recolectando datos, pues por eso, de cuando nosotros
redactamos nuestro protocolo de investigación, ponemos pues las personas, ¿no? De qué edad a qué edad vamos a recolectar los datos. Entonces, pues estos valores atípicos que si, por ejemplo, cuando nosotros estamos capturando ya los datos de interés, pues pueden surgir debido a errores de medición o errores de entrada pues, de los datos o pueden ser indicativos de eventos raros o inesperados en la población que se está estudiando. Por eso hay que definir muy bien lo que es nuestra población, hay que definir muy bien lo que es nuestra muestra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué a partir, qué otro dato podemos sacar a partir de esto? Pues podemos sacar la mediana. Esto va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales. La mediana no se ve afectada por valores extremos y es una buena medida de tendencia central cuando hay valores atípicos presentes. ¿Por qué? Porque como les dije, si en este conjunto de datos hay valores de 50, 63, 70 años, pues entonces sacamos la mediana y con base a eso nosotros ya podemos sacar hasta un gráfico que ahorita se los voy a enseñar, ¿no? ¿Ok? Y pues por último tenemos lo que es la moda, ¿no? Que la moda pues básicamente lo que más se repite. Cualquier valor que se repita un máximo de veces en una distribución de frecuencias, es decir, que posee una frecuencia mayor que su anterior y su posterior. Cuando nosotros ya vemos la moda como tal en el contexto de investigación, ya podemos sacar una conclusión. ¿Sabes qué? Este número o este rango de edad se ve mucho en nuestra población afectada, así que pues vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a hacer no sé, alguna campaña en este rango de edad, ¿no? Por ejemplo, para esto nos sirven las medidas de tendencia central. Antes, ya cuando comprendemos el uso que les damos a lo que es este tipo de datos, pues se puede ser un poco más divertido, ¿no? Porque ya lo estás aplicando, lo que es la ciencia de la salud, y lo estás aplicando sobre todo en el contexto médico clínico para sacar conclusiones con base a lo que nosotros, pues, observamos, más que nada, ¿no? Entonces, en resumen, estas medidas pues son fundamentales en estadística pues para resumir y comprender la distribución de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, la elección adecuada de qué depende pues del tipo de datos y la distribución observada, ¿no? Entonces, pues al momento de que ustedes vayan a elegir alguna de estas medidas, tomen en cuenta los valores atípicos y las definiciones que vienen en esta diapositiva, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ahora vienen lo que es las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son más que nada, es cómo nosotros, bueno, cómo nuestro conjunto de datos se dispersan con relación a un valor central. Es decir, son herramientas estadísticas que nos permiten entender cómo los datos se extienden, más que nada, ¿no? Alrededor de una medida central, moda, mediana, media. Entonces, estas medidas nos brindan la información sobre la variabilidad de los datos dentro de un conjunto y son esenciales para comprender la distribución y la forma de la muestra de población que estamos estudiando. Si tiene distribución normal, si no tiene, si es de libre distribución, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes medidas, ¿no? No lo vamos a utilizar ahorita, no vamos a explicar cada fórmula porque sí sería un poco más tedioso, pero sí es necesario que conozcan las diferentes tipos que solemos usar en la investigación, que son la varianza, la desviación estándar, es decir, cómo varía un dato de qué dato a qué dato, que por ejemplo nosotros vemos un promedio de 18 más menos 2.1, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una desviación estándar, significa que nuestros datos son de distribución normal, ¿ok? El rango estadístico siempre lo vamos a observar en cualquier estudio descriptivo, sobre todo cuando nosotros graficamos un box plot, por ejemplo, que va desde el valor mínimo al valor máximo, y ya pues ya te das una idea de que, por ejemplo, nuestro rango de edad de 18 años a 24 años, pues ya te quedas pensando, ah, pues bueno, vamos a hacer inferencias sobre esta población, ¿no? Y el coeficiente de variación básicamente es como varía, ¿no? Y se basa con base a lo que es a la varianza, ¿no? Entonces, pues a uno, o sea, yo lo admito, se me hace complicado hacer todo a mano, ¿verdad? Y pues no, o sea, tampoco somos bioestadísticos profesionales con el fin de hacer algo mucho concreto y estar a cada rato. Entonces, para fines de este ejemplo, vamos a utilizar lo que es el rango estadístico, ¿ok?
Entonces, ya cuando tenemos ya un poquito más de los conceptos de distribución normal, ya tenemos un poquito, un concepto sobre la estadística descriptiva y todo eso, ¿cómo puedo realizar mis análisis de datos de investigación básica como estudiante de medicina? Pues, ok. Entonces, pues vámonos a Excel, ¿ok? Así, mientras comparto pantalla, me gustaría escuchar sus dudas, sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden ir haciendo, ¿ok? Ok, ¿alguien que me confirme si se ve la pantalla? Sí se ve, Bonnie. Sí, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, lo que nosotros cuando entramos a Excel, ¿qué es lo que siempre usamos, no? Usamos muchísimas fórmulas, ¿no? Y que a veces las fórmulas pues se nos pueden olvidar más que nada, ¿no? Entonces nosotros cuando ya le agarramos un poquito más el rollo a Excel, ya decimos, wow, ya le sale Excel, yo me puedo graduar de la carrera o de alguna otra parte, ¿no? Como siempre ponen en Instagram, ¿no? De que, por ejemplo, siempre invierte en inglés, siempre invierte en Excel y cositas así. Ok, ahora van a cumplir esa meta sin querer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos siempre una vista que se le conoce como el análisis de datos, ¿ok? Pero primero que nada, si nosotros navegamos por diferentes tipos de complementos y navegamos por estas herramientas, pues tenemos opciones de programación, de automatizar, de vista, de revisar, de datos, fórmulas, disposición, entre otros. Pero para fines de prácticos de esta charla, pues vámonos a lo que son estos datos, básicamente. ¿Qué encontramos en la interfaz de datos de esta pestaña? Si no la tienen en su, ya sea en su paquete de Excel. Pues ahorita vemos y lo instalamos juntos, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Pues primero que nada tenemos lo que es la contraste de hipótesis. ¿De qué trata la hipótesis? El contraste de hipótesis, pues de la estadística inferencial. Ya nosotros estamos sacando conclusiones de nuestro conjunto de datos. Tenemos una previsión, es decir, una tendencia a qué va, básicamente, ¿no? Y aquí pues tenemos ya el famosísimo análisis de datos, ¿ok? Este es el que nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya vimos lo que es el análisis de varianza de un factor, el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por un grupo, o el análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. ¿Qué significa esto? Pues han escuchado sobre el análisis ANOVA, pues esto es, ¿ok? Cuando ya tienes que sacar conclusiones a partir de tres grupos o más, ¿ok? Tenemos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación para Pearson o Spearman, recordando, para Pearson es para variables de distribución normal y para Spearman para variables de libre distribución, ¿ok? La covarianza, la estadística descriptiva, la suavisión exponencial y tenemos un sinfín, bueno, son limitadas lo que tenemos en Excel, pero no es tan potente como, por ejemplo, usar R, Python, SPSS, que es el que más se utiliza y les recomiendo utilizar, pero pues como nosotros estamos ya adentrándonos y le queremos perder el miedo a lo que es la bioestadística, que pues me incluyo, pues este ejemplo podría ser muy útil para ustedes. Tenemos la prueba T, que es la prueba T de Student para medias de dos muestras emparejadas. Acuérdense que la T de Student, básicamente cuando tienes dos grupos diferentes, utilizas ¿cómo se le llama? Este tipo de análisis para sacar conclusiones sobre las medias de cada grupo, ¿ok? Y cómo varían, y a partir de ello, graficar lo que es todo esto, ¿ok? Y pues tenemos análisis de regresión, ¿no? Y cualquier cosita. Entonces, vamos a volver al ejemplo que nosotros teníamos, ¿ok? Tenemos que, por ejemplo, en el primer grupo, si sacamos una variable, ¿no? Sacamos toda esta edad, ¿ok? Y en el segundo grupo tenemos toda esta edad. Como pueden ver, no se encuentran pues valores atípicos. Uno puede irse uno por uno y no puede encontrar un valor fuera de lo normal, ¿no? A eso me refiero. Tenemos un rango de edad de 24, 20 y todo eso. Y pues aquí tenemos otro rango de edad, ¿no?
allá un poco más determinado. Que, por ejemplo, pues aquí sí puede ser un valor atípico, porque mi rango de edad pues va de 14 a los 20 y tantos, pero desde este valor sí puede sacar, sí puede alterar el orden de nuestros datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo sacar el análisis descriptivo? En lugar de, por ejemplo, sacar, no sé, poner promedio, de que poner promedio y cositas así, pues, o que, por ejemplo, si queremos sacar la mediana, o pues sería un poco más tedioso. Entonces, una forma sencilla de que nosotros podemos hacer es irnos a este apartado. Primero que nada, seleccionar una casilla que esté por aquí, ¿ok? Y pues nos vamos a análisis de datos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es decirle a Excel, ¿sabes qué? Yo quiero sacar mi estadística descriptiva. Perfecto. Pues le picamos en aceptar, definimos el rango de entrada, el rango de salida, perdón, en donde se van, bueno, les voy a explicar este cuadrito. Tenemos diferentes tipos de cuadro, ¿no? Primero que nada, el rango de entrada se refiere a dónde están los datos, ¿ok? De dónde vamos a recolectar nuestros datos. Entonces, le vamos a clic aquí, vamos a seleccionar todos estos datos y automáticamente se nos va a poner en este orden, ¿no? Entonces aquí ya depende de ustedes. Si por ejemplo lo quieren agrupar por columnas, yo lo recomiendo que por columnas o filas. El rango de salida es donde vas a poner esos datos o esas definiciones o esas conclusiones que Excel automáticamente pues hará por ti en un principio, ¿ok? Entonces, pues para fines prácticos yo lo decidí ponerlo pues en esta parte. Ahí pueden seleccionar algo al azar para que pues, esté acá. Entonces aquí te pide diferentes cositas, ¿ok? Te pide lo que es el resumen de estadísticas, es decir, como ya dijimos, lo que la... Ay, se me fue. Pero el objetivo de la estadística descriptiva es resumir todo por medio de un conjunto de datos, ¿ok? Pues nos va a dar un sinfín de cosas. También el nivel de confianza para la media, eso ya depende del muestreo que ustedes hicieron, que por ejemplo hay muestreos que hacen con un valor máximo del 99, del 97, del 95, que es lo que me ha tocado ver, pero siempre lo que hacemos en ciencia de la salud es que, por ejemplo, tener un error estándar del 5% y un intervalo de confianza pues del 95, ¿no? Y pues esto pueden ponerse cuál es el rango máximo y el rango mínimo, ¿ok? Entonces, automáticamente, ¿qué pasa cuando le damos a aceptar? Pues aparece todo eso, ¿no? Ya depende de ustedes si lo quieren poner en decimales, que por ejemplo de 2 decimales solamente, y ya tenemos todos los datos que nosotros queremos en un principio, ¿ok? Tenemos como media ya el promedio, pues el 21, que de 21 tenemos mediana moda, de 21 como la mediana, la moda como el 21, lo que son ¿cómo se llama? Los primeros datos de la primera columna, tenemos, por ejemplo, la variación estándar que puede tener, entre otras cosas, el coeficiente de simetría, cómo varían los datos. Aquí lo que estábamos diciendo ahorita, ¿cuál es el rango? ¿No? O sea, ¿cuál es el mínimo? Pues aquí va del 18, el máximo el 24, la suma de todos sus números, cuál es el número, el mayor uno y el menor uno y el nivel de confianza, ¿no? Entonces, esta es la forma sencilla de que nosotros podemos sacar conclusiones y así de una forma rápida y ya nosotros si estamos haciendo un protocolo de investigación de un día para el otro y no tenemos acceso pues para no sé, para los datos o cositas así, pues adelante. Repito, este es para datos un poco más, digamos, ¿cómo les diré? Bueno, Excel yo lo recomiendo usar para un poco, ya poquitos datos, ¿no? Que una población de 50 personas, que si ustedes quieren hacer un cartel científico, cositas así, ustedes pueden corroborar por medio de ustedes mismos con Excel y ya pues le pueden pedir a su asesor que les diga, ¿sabes qué? Pues me gustaría que me analice estos datos en el SPSS, porque pues ese paga, ¿no? Entonces, pues ya de alguna otra forma, pueden sacar, puede variar, sí, varía un poquito, porque el SPSS es más exacto, más concreto, porque a veces quita variables, pone variables y te lo hace de una forma sencilla para que sacas las mejores conclusiones, pero ya con base a esto, ustedes ya tienen todo,
todo solucionado, más que nada, ¿no? Entonces, pues como dijimos ahorita, pues sí, puedo poner esto en mi artículo científico, en mi cartel científico, puedo poner que, por ejemplo, se obtuvo una media de 21 en una población de 15 estudiantes de medicina, que por ejemplo del campus Cajeme de aquí en la Universidad de Sonora, entre otras cosas, bla, 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 pero a veces nos da flojera leer. Esto pues me lleva a lo que es el siguiente punto. No sé si tienen una duda hasta aquí, en lo que comparto pantalla. Hasta ahorita todo claro, gracias. Excelente. Ok, perfecto. ¿Alguien que me confirme si se ve? Ya se ve. Excelente. Bien, ya vimos cómo todo lo que dijimos tiene sentido, ¿no? De que pues ya tenemos ya las bases teóricas y prácticas para poder hacer nuestro análisis estadístico. Y vamos a ver a la graficación de datos. Créanme que es una forma sencilla y como les dije al principio, una imagen vale más que 1000 palabras. Y si ustedes ya se adaptan, que por ejemplo, si leen un artículo a la semana, vi un tweet que me pareció que incrementa básicamente un 30-50% tus habilidades de interpretación de artículos. Entonces, pues, así, si yo les digo a ustedes que se propongan que cada artículo científico, ustedes por su cuenta, interpreten los gráficos, créanme que se les va a facilitar para los estudios más complejos, ¿no? Como los clínicos ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, pues, como ya dijimos ahorita, vamos a graficar con los datos que ya obtuvimos anteriormente entre nuestro análisis estadístico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos al famosísimo boxplot. El boxplot básicamente es visualiza lo que es la distribución y la dispersión de datos, pero también te visualiza lo que es te resume el conjunto de datos que nosotros tenemos. O sea, es dos en uno y es una ganga para el investigador, ¿ok? Entonces, pues, la caja pues, representa el rango intercuartílico, ¿no? Que pues básicamente son los números que están entre medio. Así se las dejo, es la mediana de la mediana, ¿no? ¿Ok? Que por ejemplo, de la mediana para acá, es un rango y de la mediana para allá es otro rango. Ahorita lo vamos a ver de una forma sencilla. La mediana está en el centro, los bigotes que están, pues básicamente puede extenderse hasta los valores atípicos. Por ejemplo, aquí donde dice mínimo y máximo, pues puede ser que el valor mínimo puede ser de 17 años, si ustedes quieren, 18 años, pero el rango máximo, como ven, está muy alargado. Entonces puede ser que hay una persona de 37 años, ¿no? Dos personas de 38 años, etc. Ya depende muchísimo de los datos que ustedes recolectaron, pero que... Entonces, para graficar este tipo de gráfico se requiere un valor mínimo y un valor máximo. La mediana el primer cuartil, que es el cuartil 1, y la mediana el segundo cuartil, el Q2. Tal vez con el valor mínimo y valor máximo y la mediana no tenemos algún tipo de problema, la podemos observar ya directamente, pero lo que es el primer cuartil, segundo cuartil, pues sí puede ser confuso, pero para eso se lo vamos a enseñar, ¿ok? Los datos a utilizar. Los datos que utilizamos anteriormente de la población de estudiantes de medicina de 15 personas, nada, que el primer paso que yo les recomiendo es ordenar datos e identificar valores. Eso ya se los hace el Excel, pero para fines prácticos de hacer este gráfico, pues es necesario que lo sepa, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo todo a mano. Entonces, pues primero que nada, vamos a ubicar la mediana. ¿Ok? La mediana, pues como ya vimos ahorita en el Excel, nos arrojó un resultado de 21. Entonces, ¿cuál es el primer cuartil? Ustedes ya que cásense con eso. De la mediana a la izquierda es el primer cuartil y de la mediana en adelante es el segundo cuartil. Ya con eso.
¿Por qué? Porque si nos metemos en definiciones teóricas, en definiciones ya un poco más complejas sobre estadística, sobre hacer un cálculo, etc., nos vamos a abrumar, ¿no? Con esta sencilla explicación ya queda, ¿no? Pero es para datos ya un poco más básicos, ¿ok? Ya en datos complejos sí ocupamos hacer una formulita, pero el Excel o el SPSS se los hace sin ningún problema, ¿ok? Entonces, pues ya que tenemos el primer cuartil, que como es de la mediana para atrás y uno de la mediana para adelante, hay que sacarle la mediana también en sus cuartiles. En este caso, pues la mediana de estos cuartiles es 20 y es 22. Excelente. Esos números 20, 21, 22 casualmente, ¿no? Que van en orden cronológico. Entonces, el segundo paso es que, pues ya, vamos a comenzar a graficar y esto es una forma dinámica y pues sencilla. Primero que nada, ¿qué es lo que nos pide lo que es el box plot? Dijimos, nos pide el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, el primer cuartil y el segundo cuartil. Acuérdense, primer cuartil de la mediana para atrás, segundo cuartil de la mediana en adelante. Y esos cuartiles le sacas la mediana. Ok, espero lo hayan comprendido. Y ahorita pues les pregunto, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que el valor mínimo de ¿cuánto es? De 18. Excelente. Bueno, el valor mínimo y el valor máximo, ¿cómo se representan? Dijimos, con los bigotes. Vamos a ponerlos. Tenemos, ya ubicamos el 18. Vamos a ubicar ahora el valor máximo, el 24. Ahora tenemos que sacar la mediana. ¿Cómo graficamos la mediana? Pues en este caso, en la gráfica, en el eje de las 10, pues vamos a ubicar el número 21, ¿no? En este caso está entre el 20 y el 22, ¿no? Que se puede ver a simple vista. El primer cuartil, ¿cuál es la mediana? Dijimos 20. ¿Y el segundo cuartil? 22. Así, así en sencillo es como nosotros graficamos un box plot. Y entonces, ¿qué conclusiones sacamos a partir de eso? Si quitamos esta tabla, pues nosotros, que es un tip que cuando sale, espero que les sirva muchísimo esta charla, pero me gustaría verles a ustedes haciendo este tipo de gráficos, ¿no? Realmente les va a llamar muchísimo la atención a los jueces y pues estoy seguro que tendrán un lugar, ¿no? Entonces, pues aquí este gráfico nos va a decir, ¿sabes qué? El eje de las Y nos dice que hay un rango de 18, de 16 a 28. Yo en este caso le quité 2 al 18 y le agregué 2 a lo que es el 26, ¿no? De nuestro conjunto de datos. Entonces, aquí me dice, ok, viendo este gráfico, el rango de edad va del 10, se encuentran dos cuartiles que va del 20 al 21 y el otro que va del 21 al 22, ¿no? Y ya estamos sacando un poco de inferencia, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con las dos reglas. Estamos viendo la estadística descriptiva aquí y estamos sacando la conclusión. Entonces estamos diciendo que la población que va desde los 18 a los 21 años, la población de ese primer cuartil tiene más probabilidad a desarrollar un padecimiento, hay mayor prevalencia en este grupo, entre otras cosas, ¿ok? Y así es como hemos graficado, pues, una base de datos, ¿no? Que, pues, es una forma sencilla de decirlo, ¿ok? ¿Qué otros gráficos tenemos? Tenemos gráfico de desviación, que es la barra divergente, pero para fines así rapiditos y ya no, no meterles más ideas, es la correlación, que pues el gráfico de dispersión que también utilizamos, ¿no? Que es la forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas y cada una de las cuales tiene su propio eje. Así como un tip rápido es que, por ejemplo, cuando hay siempre hemos visto unos gráficos que están así y van esquineados, ¿no? Cuando van desde hacia arriba y a la derecha, por así decirlo, es una correlación positiva. Y cuando va declinada, pues es una correlación negativa, básicamente, ¿no? Y cuando aplica los análisis de correlación, primero que nada, tenemos que ver si los datos son de distribución normal. Si son de distribución normal, que por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando cumplen algún tipo de distribución normal? Una, que tengan su promedio y dos, que tengan sus desviaciones estándar. Si cumple con la regla, estamos diciendo que es una distribución normal. Es decir, tenemos como una campana de Gauss, ¿no? Todo lo que tenga campana de Gauss es una distribución normal, sea la edad, sea IMC, sea
el peso, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo en neonatología, que mucho se utiliza. ¿Ok? Y lo de libre distribución, pues son los que pues ya tienen una libertad, ¿no? Y que no cumplen con la regla que ya dijimos. Los gráficos de barras, que a veces se utilizan mucho en, en investigación descriptiva, últimamente ya no se recomienda su uso, pero pues para fines ya de entregar un diagnóstico de salud, entre otras cosas, créanme, ¿no? O si lo pueden reemplazar por el gráfico que anteriormente hicimos, adelante, ¿no? El histograma, que es la forma más habitual de mostrar una distribución estadística, ¿no? Entonces, pues aquí se mantiene un pequeño espacio entre las columnas para sí, ¿no? Y el gráfico de velas o caja y bigotes, que es pues eficaz para visualizar distribuciones múltiples mostrando la mediana, que es el centro y el rango de los datos, que pues sinceramente yo digo que es mi gráfico favorito, ¿ok? Excelente. Ya la estadística inferencial, así rapidito para no asustarnos demasiado, porque ya estamos metiéndonos en cosas de Pearson, Spearman, entre otras cosas, y es como que, ay, no, la verdad, porque pues sí puede ser un poquito, pues, cansado al final de cuentas. Entonces, pues aquí ya tenemos lo que son los diferentes datos, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, ya tenemos nuestros tipos de datos a analizar, cositas así, pues siempre cada uno lleva su tipo de análisis estadístico para hacer su inferencia, sacar nuestra conclusión de los datos de nuestro conjunto de datos recolectados en un momento determinado. Por ejemplo, si quiero comparar los promedios, como ya lo vimos, si las cuantitativas son de distribución normal, es decir, que cumple con la regla de que se forme una campana de Gauss, pues pueden ser muestras relacionadas. Es decir, las muestras relacionadas son básicamente las variables asociadas a nuestra pregunta de investigación y las muestras independientes o para muestras independientes. Una variable independiente siempre va a ser la de causa, mientras que la de dependiente va a ser la de efecto, ¿ok? Si lo dije al revés, alguien corríjanme, pero siempre tengan en mente eso, ¿no? Que puede ser causa y efecto, ya con eso. Si, por ejemplo, queremos comparar más de 3 grupos, pues sacamos una cuantitativa, que es distribución normal, que puede ser el ANOVA, como ya lo vimos, que es el análisis de varianza, etc, etc, etc. No lo vimos en el Excel, ¿verdad? Entonces, pues ese análisis se utiliza, ¿no? Las cuantitativas discontinuas y continuas sin distribución normal, pues ya son otras que sí son un poco más complicadas, cuando quieres comparar dos grupos, siempre y cuando sean cualitativas nominales y ordinales, que por ejemplo una escala Likert, ¿no? Podemos utilizar la chi cuadrada siempre y cuando sean muestras independientes, comparar tres grupos, que puede ser la Q de Cochrane o la chi cuadrada también, y la correlación de dos variables. Como ya dijimos, cuantitativa, distribución normal, que siempre ustedes, por lo regular, los estudios epidemiológicos siempre quieren buscar la asociación entre dos variables, ¿ok? Entonces, cuando ustedes dominen ya la estadística descriptiva, métanse a otro estudio de estadística de correlación. Así poco a poco van a ir agarrando experiencia ustedes, ¿no? Siempre de lo poco, consejo que me costó aprender a lo largo del tiempo en lo que llevo estudiante, ¿no? Entonces, pues las cuantitativas distribución normal siempre se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, mientras que la de libre distribución, pues son la de coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Y ya, con eso, ya con el tiempo ustedes le pueden pegar una leída a lo que es los diferentes tipos de análisis estadístico, los diferentes, o cómo resumir o cómo sacar inferencias sobre nuestros estudios. Y pues ya, con esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su invitación. La verdad, pues sí es un tema muy interesante. Espero les haya servido demasiado. Aquí están mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere alguna asesoría para un concurso, cositas así, pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Bon. No sé si los chicos tengan alguna duda, pueden levantar su manita, abrir su chat o dejarla que diga, abrir su micrófono o dejarla en el chat. Vamos a esperar tantito a ver si tienen alguna pregunta, si se animan a participar. Y de mientras también, hay una pregunta, Bon.
No sé si la puedas, si la alcanzas a ver en el chat, Mon, o igual a Leo. Oliver, ajá, Olivier, pregunta, ¿qué sucede en aquellos casos en donde la estadística no permite una inferencia muy concreta por ausencia de moda o presencia en rangos diferentes? Es decir, aquellos en donde los datos se distribuyen de manera muy equitativa entre sí. Ah, ok, muy buena pregunta. Creo que aquí está en el chat. A ver, la voy a ver porque comprendí algunas cositas. Ok, ¿qué sucede en aquellos casos donde la estadística no permite una inferencia muy concreta por ausencia de moda o presencia de rangos diferentes? Excelente pregunta. Mira, cuando una distribución estadística carece, cuando una distribución así, estadística, un conjunto de datos, ya carece de una moda clara o puede presentar datos dispersos en diferentes rangos, puede ser más difícil pues, realizar inferencias precisas. Entonces, la presencia de múltiples modas o la ausencia de una moda distintiva a menudo puede indicar que la distribución es más compleja, ¿no? Y pues pueden tener características atípicas, una estructura más heterogénea, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando un dato pues puede alterar nuestro análisis. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este caso? Pues sobre todo, pues tener bueno, tener ciertos escenarios posibles, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que analizar la forma de la distribución. Examina, primero que nada, cuál es la forma general. Puede ser simétrica, puede ser sesgada a la derecha o a la izquierda, o tener características ya particulares. O si son de libre distribución o distribución normal, como ya lo vimos ahorita, ¿no? Que es lo primero que debemos hacer. Tenemos lo otro, pues tienes que tomar en cuenta las medidas de tendencia central alternativas. Es decir, en lugar de depender exclusivamente de la moda, pues considera utilizar otras medidas, básicamente, ¿no? Como la media o la mediana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la media puede ser influenciada por valores extremos o estos valores atípicos, como ya mencionamos, mientras que la mediana es menos sensible a ellos. Así que tienes que empezar a jugar con qué medida de tendencia central se te hace un poco más fácil, ¿no? Y sobre todo otro consejo es que consideres el contexto, pues en algunos casos la falta de una moda clara pues puede deberse, no sé, debido a la naturaleza de los datos y no necesariamente pues indicar un tipo de problema más que nada, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Bon. Les voy a pedir de rapidísimos los que puedan prender su camarita para una foto final y de mientras vamos a hacer entrega de la constancia en lo que la prenden. Me parece que ya se ve. Se menciona la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, AMEXA, otorga la presente constancia a Jesús Javier Bon Maldonado por su participación como ponente en el webinar Estadística en la Investigación que llevó a cabo pues hoy, 10 de enero del 2024, en la plataforma Zoom, formando parte de las actividades del TEP. Está firmada por la presidenta de AMEXA, que pues es Aranza, y pues por mí como oficial local. Entonces, esta constancia te la hago llegar ahorita en un momentito, Bon. Y los que prendan su camarita, vamos a tomar una foto rapidísima. Perfecto. Entonces ahí va la fotito. Una, dos, tres. Perfecto. Y pues ya eso sería todo, Bon. Muchas gracias. La ponencia aquí va a estar grabada para si la quieren volver a ver. Y pues los contactos de Bon están a la mano. Igual cualquier cosa se contactan conmigo y yo los contacto con Bon. Entonces, pues nada, eso sería todo y muchísimas gracias a todos por unirse hoy. Gracias. Bye. Muchas Gracias. gracias. Nos Que tengan buen vemos. día.